Bienvenidos a un nuevo resumen. Hoy vamos a hablar de insertar y eliminar celdas, los rangos, los filtros y las fórmulas básicas que se utilizan en Excel. El insertar y eliminar celdas. Los podemos realizar tanto en las columnas como en las filas. Para las columnas nos dice que seleccionemos cualquier celda y a continuación vayamos a Inicio, Insertar, Insertar columna de hoja o eliminar columna de hoja. También se puede realizar mediante un clic en el botón secundario en la parte superior de la columna y a continuación insertar o eliminar. Para la inserción de filas podemos irnos a seleccionar cualquier celda de nuestra fila y a continuación nos vamos a Inicio, Insertar, Insertar filas de hoja o eliminar filas de hoja. También se puede hacer clic en el botón secundario en el número de la fila y posteriormente insertar o eliminar. Lo vamos a ver en nuestro ejemplo. Como nos decía, hacemos clic derecho, le damos en insertar y automáticamente se inserta una nueva fila. Esta fila va a estar conforme a la fila superior. De la misma forma, si nos vamos a la parte superior y damos clic derecho y hacemos insertar, como vemos aquí se nos ha insertado una nueva columna con el formato que se encuentra en fecha de ingreso. Por eso vemos que si introducimos un número cualquiera, este lo va a considerar como si se tratara de una fecha. La segunda opción que nos mencionaba era irnos a la parte de inicio, insertar y podemos insertar filas de hoja o columnas de hoja. Recordemos que las filas van a estar conforme a la fila superior en caso de que tengamos una tabla, y de la misma forma si insertamos las columnas teniendo una tabla, la configuración va a ser la misma que la que está en nuestra columna izquierda. Para los rangos, definiendo qué es un rango, es un grupo de celdas continuas y su dirección está compuesta por la dirección de la celda superior izquierda seguida de 2 puntos y por la dirección de la celda inferior derecha. Para un mejor entendimiento, vamos a ir viendo los distintos tipos de rangos. Por ejemplo, el rango unidimensional hace la referencia a una sola celda, ya sea de nuestra hoja actual o de otra hoja. El rango bidimensional hace referencia a un grupo de celdas continuas o no. Por ejemplo, tenemos de A1 a B3. El rango tridimensional hace referencia a una celda o un grupo de celdas que comienzan en una hoja y terminan en otra hoja. Es decir, que si hablamos de la hoja 1 y seleccionamos cierta cantidad de celdas, también las podemos seleccionar en la hoja 3, en la hoja 2, etc. Para un mejor ejemplo lo vamos a ver de forma práctica. Tenemos nuestra tabla. En nuestra tabla, como les decía, la unidimensional hace referencia a una celda, sea esta cualquiera. La bidimensional ya hace referencia a los rangos de más de una celda pertenecientes a una hoja, sin importar la cantidad de selección. Para la selección de distintos rangos, lo que podemos hacer es apretar la tecla Control sostenido y con el mouse seleccionar los rangos que queremos marcar. Ahora bien, ¿qué pasa si queremos hacer esta misma selección concerniente a distintas hojas? Lo que nos hablaba el ejemplo tridimensional. Para eso tenemos que seleccionar con el mouse, apretando la tecla mayúscula o mayús, nos vamos a la segunda hoja y seguimos seleccionando. Como vemos, en ambas hojas está seleccionada nuestros distintos rangos. A eso hace referencia con tridimensional. Los filtros. Los filtros en Excel nos permiten buscar un subconjunto de datos que cumpla con ciertos criterios. Generalmente todo comienza cuando tenemos un rango de celdas con información y queremos ver solamente aquellas que nos cumplen ciertas condiciones. Por ejemplo, si quisiéramos ver ventas de algún vendedor en específico o quisiéramos ver los totales generales de cada mes, etc. Podemos filtrar los datos de una tabla o bien de un rango. Para filtrar los datos de una tabla, seleccionamos cualquier parte de nuestra tabla. En inicio buscamos la opción de filtros y automáticamente en la parte superior de nuestra tabla podemos ver unas pequeñas flechas
las cuales si nosotros desplegamos podemos hacer las distintas filtraciones. Nos vamos nuevamente a ordenar y filtrar. Podemos ordenar toda la tabla o filtrar alguna información en específico que estemos solicitando. Por ejemplo, en unidades fuimos de mayor a menor y se ordenó así nuestra tabla. Pero también podemos filtrar cada una de nuestras columnas. Para eso hacemos clic en la flechita, deseleccionamos todo y por ejemplo yo solamente quiero ver este dato, le doy en aceptar y me aparece todos los que tengan esa ganancia, que solamente en nuestro caso es un solo dato. En unidades podemos hacer lo mismo, damos clic, deseleccionamos y seleccionamos solamente los que tienen 300 unidades y me aparecen dos productos. Para las fórmulas básicas tenemos las siguientes. Para las fórmulas básicas tenemos que entender que toda fórmula empieza con el signo igual. Es así que vamos a ver la suma, la resta, la multiplicación, la división, el promedio o la media, los valores máximos y mínimos y una condicionante que son los más utilizados en Excel. Ya teniendo nuestra tabla, damos por ejemplo el signo igual, vamos a realizar la primera operación que es la suma, ponemos suma y seleccionamos un rango. La selección les va a aparecer con los dos puntos intermedios, como voy a hacer a continuación. Para este ejemplo no voy a considerar el último número para que ustedes vean el rango de selección que se está sumando. Apretamos Enter y ya nos aparece la sumatoria. Ahora voy a hacer de todos los datos y se van a dar cuenta que si restamos, la diferencia nos tendría que aparecer 400. Esta es la sumatoria cuando ustedes quieren sumar todos los datos de una tabla o solamente un rango en específico. Para la siguiente operación, que es la resta, lo vamos a hacer en una nueva columna para que ustedes lo puedan apreciar de mejor manera y vamos a restar la columna F con la columna G. Para eso empezamos igual, con el signo igual, seleccionamos, ponemos menos, seleccionamos menos que vamos a restar y listo. Ahora si queremos repetir la misma fórmula solamente tenemos que arrastrarlo y en cada uno observamos que se ha copiado la misma fórmula. Para la siguiente operación, que es la multiplicación, vamos a insertar una nueva columna en la cual vamos a introducir cualquier valor. De la misma forma, primeramente vamos a poner el signo igual, seleccionamos qué celdas vamos a multiplicar y apretamos Enter. Si arrastramos hacia abajo vamos a ver que la misma fórmula que hemos insertado en la primera opción, de la misma forma se repite en todas las siguientes. Para la división es el mismo procedimiento, solamente que ponemos el signo de dividir y cuando nosotros arrastremos nos va a aparecer automáticamente todas las divisiones relacionadas a esas dos columnas. Podemos bien reducir decimales o aumentar decimales, depende de nosotros cómo queramos trabajarlo. Para sacar el promedio o la media, conocido en estadística, lo que podemos hacer es seleccionar una celda vacía, ponemos el signo igual, la palabra promedio, seguido de paréntesis y seleccionamos el rango del cual queremos sacar el promedio o la media. Y así nos bota el resultado. Si queremos sacar el máximo, de la misma forma ponemos el signo igual, escribimos la palabra max, abrimos paréntesis, seleccionamos nuestro rango, lo cerramos, nuevamente paréntesis y Enter. Para sacar el mínimo repetimos el mismo procedimiento, siempre precedido de un signo igual, ponemos la palabra min, abrimos paréntesis, seleccionamos nuestro rango, cerramos paréntesis y apretamos Enter. Para hacer el cálculo de la condición, esto se refiere a que nosotros le damos una condición al resultado. Por ejemplo, podemos poner si, abrimos paréntesis. En caso de que sean calificaciones, podemos poner si, abrimos paréntesis, seleccionamos la celda que se va a analizar, en este caso F4, es mayor. En este caso nosotros le vamos a dar en la condición que sea mayor a 100, ponemos punto y coma, abrimos comillas, nos debe decir que está aprobado, cerramos comillas.
ponemos punto y coma, abrimos nuevamente comillas, o caso contrario que esté reprobado. En nuestro caso, como nos dice que estamos hablando de 20, obviamente es menor a 100 y nos sale que está reprobado. Esto en el caso que se trataría de una nota, solamente como ejemplo. Extendemos hacia abajo y la misma fórmula se va a aplicar para toda esa fila, la fila F. Verificamos que, por ejemplo, los datos que son mayor a 100, como por ejemplo el de 400, el de 150, nos aparecen como si estarían aprobados. Ese es uno de los ejemplos para condiciones. Si tienen más dudas, las pueden preguntar en la plataforma de Classroom o en el grupo de WhatsApp.